Hola, hoy vamos a hacer un repaso clave para entender cómo se organiza la inmensa historia de la humanidad para poder estudiarla. Veremos las grandes etapas y, sobre todo, cómo se enseña esto en primaria para que los conceptos se queden bien grabados en la memoria. Muy bien, pues la pregunta es clara. Para responderla vamos a empezar por lo fundamental, por la estructura que usan los historiadores para poner un poco de orden en todo el pasado de la humanidad. Bueno, lo primero y más importante, dividir la historia en etapas no es un capricho. Ojo que es una herramienta indispensable. Sin esta división sería casi imposible enseñarla y, por supuesto, entenderla. Es, digamos, el esqueleto sobre el que se monta todo lo demás. Aquí la tenemos, la línea del tiempo con las 6 grandes etapas. Hay que prestar mucha atención a esas fechas que marcan un antes y un después, los puntos de ruptura. ¿Cuáles son? 1492, 1789 y 1945. Estas 3 fechas son cruciales, hay que memorizarlas. Y un apunte interesante, algunos autores ya están empezando a hablar de una nueva etapa, la que llaman la edad tecnológica. Aún no es algo oficial, pero la verdad es que describe bastante bien esta época de cambios tecnológicos tan bestias que estamos viviendo, ¿no? Vale, ya tenemos el mapa general. Pero, ¿cómo se lleva todo esto al aula? Vamos a ver ahora cómo se aterriza este conocimiento en la etapa de educación primaria. Pues resulta que, y esto es muy curioso, el aprendizaje de la historia no empieza con los faraones. Según nos dice Díaz en su trabajo de 2016, todo arranca mucho más cerca, en casa, con los recuerdos familiares, con las historias de los abuelos, con lo que pasó antes. Eso sí, una cosa es esa primera noción del tiempo y otra muy diferente es el estudio formal, el de las grandes etapas. Esto ya está regulado por ley, en concreto por el Decreto 209/2022, y empieza oficialmente en el segundo ciclo de primaria. Y en esta tabla se ve perfectamente el reparto. La lógica es aplastante, se empieza por el principio. En el segundo ciclo, lo más antiguo, prehistoria y edad antigua. Y ya en el tercer ciclo se avanza con la Edad Media, la moderna y la contemporánea. Un viaje cronológico en toda regla. Y aquí viene la clave de todo. La idea no es solo memorizar fechas sin más. El objetivo es que la historia sea algo tangible, algo que podamos casi tocar. Se trata de entender cómo era de verdad la vida de la gente en cada momento. Por eso, el foco se pone en cosas muy concretas. ¿Qué comían? ¿En qué trabajaban? ¿Cómo eran sus casas o su arte? Es la única forma de conectar de verdad con esas personas y de que la historia cobre vida. Venga, vamos ahora con el resumen final, la parte clave para que todo esto se quede bien fijado. Estos son los datos esenciales, los que hay que saber sí o sí. Mucha atención. Primer gran cambio de etapa que hay que dominar, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. La fecha clave es 1492. ¿Y qué pasó en esa fecha? El descubrimiento de América. Así que lo asociamos. Fin de la Edad Media, 1492, descubrimiento de América. Vamos con el segundo salto importante, el final de la Edad Moderna, que da paso a la Edad Contemporánea. El año que hay que grabar a fuego en la memoria, 1789. Y el acontecimiento que lo cambió todo fue la Revolución Francesa. Lo mismo, fin de la Edad Moderna, 1789, Revolución Francesa. Y para terminar, recordemos cómo se organiza en primaria. La regla es muy sencilla. Segundo ciclo, lo más antiguo, la prehistoria y la edad antigua. Tercer ciclo, todo lo demás, edad media, moderna y contemporánea. Así de fácil. Con esto ya tenemos el esqueleto, la estructura general para no perdernos en el tiempo. Pero claro, esto nos deja con una pregunta abierta muy interesante. Una vez tenemos el mapa, ¿qué historias o qué personajes son los que de verdad dan vida a cada una de estas épocas? Porque ahí, en esas historias, es donde empieza la auténtica aventura de conocer el pasado.